Pues me siento muy contento. Dale aquí abajo en esta página del Non-Directive Institute a suscribirte, comparte, activa la campanita para que no te pierdas de nuestras transmisiones que estamos haciendo semanalmente. Esta es la semana número 36 que nos reunimos y tú dirás, bueno, ¿por qué se reúnen tanto? ¿Por qué les gusta estar compartiendo estos espacios tan seguido, ¿no? Entonces tengo aquí a Guillermo Tapia y a Marilia Casper, uno que está más al sur que otro a nivel continente. En el hemisferio norte estoy yo en Guadalajara, México. Después está Marilia en Venezuela y Guillermo en Argentina. ¿Qué nos une? ¿Qué nos trae por aquí? Bueno, tenemos una misión especial en la cual estamos totalmente abocados, enfocados, que es darle al coaching el nivel, el lugar, el espacio, la jerarquía que nosotros consideramos que se merece. Y no porque tengamos hambre de poder o queramos conquistar y dominar y decir que el coaching es mejor que cualquier otra cosa, no, pero sí creemos que el coaching como disciplina todavía se puede hacer mejor, ejecutar mejor, fundamentar mejor, proyectar mejor. Tan fácil como que la gente, tú que nos estás viendo, tengas claridad de qué puedes esperar y qué no puedes esperar de alguien que te vende un servicio de coaching. Esa es la razón y vaya que no nos alcanza el tiempo cuando nos reunimos porque el tema da para mucha polémica, da para mucha carnita, da para mucha desmenuzación, si existe esa palabra, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho que compartir, hay mucho que debatir. Aunque no sé qué opinan ustedes, Guillermo y Marilia, ¿será que el mundo no está preparado para estas conversaciones? ¿Será que el mundo no le interesa tener estas conversaciones? ¿O por qué de repente vemos a tanta gente tan feliz, contenta, transformada con el tema coaching, que quieren ser coaches, que se certifican en coaching, pero de repente ya no sabemos qué pasó con ellos porque dejan de hacer lo que se supone les encantaba y si lo hacen, están condicionados por corrientes, escuelas y paradigmas que al parecer los acallan, los silencian, les hacen sentir que si tienen una voz propia no es adecuado y no se vale cuestionar, no se vale indagar, no se vale hacer preguntas incómodas para esta profesión que está apenas emergente. Eso es lo que nos tiene acá. Como siempre, un placer que estén Guillermo y Marilia con un servidor y todos quienes obviamente ven estos en vivos diferidos, ¿es cierto? Eh, y bueno, tenemos tanto Guillermo como Marilia y un servidor ya tiempo que compartimos temas relacionados al coaching y recuerden que nosotros sí traemos una bandera, sí tenemos una postura, ¿ok? No somos neutrales, eso de la neutralidad en el coaching no existe, o eres de un bando o eres de algún bando, ¿verdad? Pero tienes que decir con qué te identificas y qué defiendes y por qué. Ahora, que se puede cambiar de bando, bueno, claro que sí, porque esto es un debate intelectual, esto es un debate de ideas, de posturas y probablemente hoy a mí me convenza más una cosa y mañana me convenza más otra. ¿Por qué? Porque ese es un proceso prueba, error, aprendizaje. ¿Por qué? Porque somos libertarios, porque creemos en la libertad del ser humano, de que puede elegir, pero para que pueda elegir un ser humano, necesitamos que darle opciones. Miren, aquí hay una, aquí hay otra opción, acá hay otra opción. Son preguntas, ¿a dónde me voy? ¿A dónde vamos? Porque yo desde mi libertad puedo
ir viendo qué me conviene más, pero todo esto tiene que tener argumento, fundamento, razón, ¿no? Cimiento, solidez, coherencia. Eso es lo que pretendemos nosotros. Entonces, no sé, Guillermo, Marilia, si hoy pudiéramos empezar con un tema en particular. A mí, por ejemplo, me sigue sorprendiendo mucho que hay gente de coaching a la que le, le, le asusta, esa va a ser la palabra que voy a usar, le asusta que se hable de coaching y ciencia. Le asusta que se le ponga fundamento científico al coaching, como si eso fuera una amenaza para el coaching. En fin, eso puede ser lo que hoy hablemos. Si Guillermo, Marilia o el buen Pepe Chuy, que ya nos acompaña hoy, tienen alguna otra propuesta, este es su espacio. ¿Qué dicen? Abran micrófonos, manifiéstense, háganse presentes y Como adelante. yo no ¿Qué dices, escuché, Guillermo? estoy de acuerdísimo en todo, así es que adelante. Bienvenidos. No sé qué dijo, pero de acuerdo. Pero es materia segura, ortodoxa, como dicen. Estar aquí, Ok, adelante. Yo de acuerdo. Hola, excelente. hola, bienvenido. Bueno, sí, obviamente que adhiero porque tomando la introducción que hacía Jaime, eh, hay gente que no se pregunta, digo, porque pareciera que se prefiere la superficie, ¿no? Muchos años de superficie en esta palabra tan usada que se llama coaching y que tan... es como una palabra que cualquiera la puede usar, ¿no? Y peor aún, cualquiera puede tomarse, arrogarse el título y el carnet de coach, ¿no? Y hay millones de coaching y millones de miradas de coaching y millones de formas de hacer coaching. Y bueno, creo que nosotros el objetivo de estas reuniones y de mantener esta brasa viva tiene que ver con que a nosotros sí nos importa la ciencia, sí nos importa una base sólida de dónde viene el coaching y para qué sirve, cuál es realmente el corazón del coaching, cuál es realmente el fin y las bases del coaching, y que no es esto de, bueno, ¿para qué hablar de ciencia si tenemos esta, casi como una religión, ¿no? Viste que las religiones no necesitan mucha ciencia. La religión solamente tenés que ir a algún templo y nada, o sea, no requiere mucha argumentación, digo, ¿no? Cuando uno va a una iglesia. Y bueno, me parece que nosotros estamos en este espacio donde queremos revalorizar el coaching, ¿no? Así que bueno, Total, total. por eso tengo ganas de estar aquí y bueno, de ir compartiendo con muchas personas que se unen y bueno, y también esto de ir fortaleciendo esta mirada, que no es la mirada única, como decía Jaime, creo que es la fundamentación de qué hacemos los que estudiamos y los que queremos estudiar coaching de una manera seria, ¿no? De una manera contundente y única, que no se parece a nada y que ni que no necesita ponerse al lado un bastón de nada. Creo que por eso estamos aquí, ¿no? Sí, bien, Guillermo, fíjate que pensé en que podríamos hacer un juego, ahora con lo que tú compartes, un juego como de abogados del diablo. ¿A qué me refiero? Por Ajá. ejemplo, Guillermo dijo que estamos buscando la manera de representar a un estilo de ayuda único que no se compara con nada, ¿no? Entonces probablemente Pepe Chu y Marilia, bueno, Pepe Chu no sé si quiera jugar a ese juego porque yo sé que estaría medio raro, pero siendo abogados del diablo me refiero a que yo podría a mismo Guillermo, sabiendo que él tiene ideas muy afines a la teoría general del coaching, decirle, ¿y a qué atribuyes que te sientes tan único en tu coaching? O sea, ¿dónde está, cómo argumentas que la propuesta que tú estás estudiando es única y diferente en cuanto a qué, ¿no? Eso sería una dinámica interesante, dado que
pues a ver, aquí no tenemos gente que venga con una idea distinta, todos tenemos las mismas ideas. Entonces, no sé, se me ocurre que podría ser un juego muy interesante que nos ayude también a pensar y a ayudarnos entre todos. ¿Qué les parece? Claro, aparte puede ser un argumento en contra nuestra, Exacto. porque Sí. mucha gente dice, como dice Jaime, bueno, Jaime, ustedes son una secta. Claro, somos una Ajá. secta. Entonces, o sea, es como un argumento en contra, ¿no? De alguna manera. Pero está bueno el Exacto. juego, ¿eh? Está bueno el Sí, juego porque porque, justo ese tema, ¿no? A ver, si yo digo, no, es que no somos una secta, y Marilia me va a decir, ¿por qué no somos? A ver, ¿cuáles son los argumentos que hacen a una secta y no hacen a una secta? Y ahí a lo mejor me metería en un gran embrollo, Marilia, para yo tratar de explicar por qué no lo somos, ¿no? Y se pondría muy interesante. Ahora, Guillermo, de lo que tú compartiste hace unos minutos, ¿dónde crees que tú mismo podrías expandirte un poco más? Porque hablaste de que hay millones de definiciones, como que hay un problema, una crisis global en donde todo mundo usa la palabra. O sea, hablaste de varias cuestiones y no sé si dentro de ellas algo en particular quieras enfatizar o pasamos a que Marilia y Pepe Chuy nos digan si quieren opinar o quieran hacerla de abogados del diablo. bueno, quiero decir algo, podría argumentar varias bases, digamos, Ajá. que el coaching sostiene. Y bueno, por ejemplo, que hay una esencia que el coaching se diferencia de otras terapias o formas de ayuda, que tiene que ver con esto de la no directividad Sí, y de basarse en cuestiones que son consustanciales al ser humano. Yo creo que ya con esas dos cosas podemos, por supuesto que sí, hay muchas más, ¿no? Pero con estas dos cosas yo ya me animo a decir, qué interesante, porque desarmar algo con semejante base va a ser muy difícil, ¿no? Así que digo, me pararía un poco en cuestiones de acción humana, de cuestiones connaturales al ser humano y de la no directividad, que quizá sí. tiene más que ver con una cosa no intuitiva más que intuitiva, ¿no? Me pararía yo ahí en esas dos que Súper, súper, son. súper. Entonces, claro, yo propuse por qué los coaches le temen tanto a la palabra ciencia en el coaching y Guillermo nos habla de cómo hacer vibrar o cómo desestabilizar la propuesta principios naturales al ser humano y no directividad como base del coaching. Ok, ok, venga. ¿Qué dicen ustedes, Pepe y Marilia? ¿Cuáles les gustan estos caminos? ¿Proponen otros? ¿Cuál eligen? Está muy chévere este camino y también me gustaría agregarle como otro, porque ahora en este juego como de espíritu crítico, ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos fíjate que cuando uno empieza a estudiar en una academia de coaching, te voy a hablar del año 2016. En mi caso particular, a uno le decían, coaching no es terapia. Y te decían el por qué no es terapia. Coaching no es psicología. ¿Y por qué no es psicología? Bueno, porque el coaching no se va al futuro. Perdón, el coach no se va al pasado, sino Al que pasado. va de aquí para adelante, al futuro. Ajá. Coaching no es, o sea, te dicen un poco de cosas, pero al final te dicen un poco de cosas de que coaching no es tal cosa, coaching no es esto, no es esto. Pero entonces, ¿qué sí es coaching? Eso todavía, ¿verdad? Todavía en muchas escuelas, pues no hay una definición concreta, específica, bien detallada de lo que sí es coaching. Entonces también me gustaría como añadir ahí esa. Perfecto. ¿Qué es en esencia? ¿Cómo se define, verdad? Exacto. Y sobre todo aportando a tu comentario, Marilia, en todas las escuelas le piden a cada alumno que cada uno le ponga una definición como le gustaría decirle al coaching.
¿no? Es como, ¿cómo lo quieres definir tú? O sea, ¿estamos todos locos o qué? Venga, Pepe, ¿qué dices Sí, tú? sí, bueno, parece que esa imagen tan alusiva que traes detrás de ti Amarilla no hizo más que identificar una de esas carreteras y tú estás en la del centro. Y ¿La del podemos centro? decir que Aquí. sí, la que está recta. Entonces, las chuecas, pues viene a ser, podemos decir, la ortodoxia. Y yo, según mi campo de conocimiento, digamos, minúsculo todavía, porque, ¿verdad? En la semana pasada en Toluca, entré a un museo de la Inquisición y me puse a leer de nuevo lo que es el Santo Oficio. El Santo Oficio es lo que hoy se le llama en la Iglesia Católica la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una organización, pues hubo tres, la de en 1500, no, perdón, en 1100 y tanto fue la primera, la medieval, que fue muy dura, que mató ahí se me fue el nombre, a varios, pues, y se les lanzaban sobre el cuello cuando emitían juicios que estuvieran torcidos y no fueran conforme a la recta ortodoxia de lo que la iglesia enseñaba. Entonces, claro que esto es, como dice también Guillermo, una especie digamos, todos en el mundo de las iglesias y de las religiones, poco a poco eh, van atribuyéndose a sí mismas la verdad eterna, la verdad absoluta, y pensando y diciendo que ellos son la verdad. Y entonces, obviamente, esto ha causado, pues, todo lo que es la división en el mundo religioso y eclesial y que ha causado tantas guerras y tantas situaciones devastadoras en el mundo y en la historia. Entonces, que yo también, digamos, está bien esta escena que me dejen a mí como inquisidor, digamos, un inquisidor perdón, era la de la Edad Media, después en la Edad 1400 hubo otra, la del Renacimiento, la española, y en 1500 ya tardíos es la del Vaticano, la que comenzó ya de una forma ya más institucional, legislativa, de cuidar que que la doctrina fuera mantenida conforme a la verdad revelada, que ella sentía que había sido depositada, era depositaria de la verdad, así se dice, de hecho, la iglesia es depositaria de la verdad, entonces, porque se siente pues que es la que viene desde el principio, y entonces aquí yo te diría, por ejemplo, a ti, Jaime, ¿de dónde te viene sentirte que tienes esa verdad absoluta respecto al coaching y que, y que en realidad en ti está depositada pues esta coherencia científica? Ya te estoy dando un adelanto, pues es la ciencia, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras para que realmente los demás sectitas, las demás iglesitas, las demás entiendan pues y dejen de estar elucubrando, estar haciendo propuestas y todas con causa, como en Estados Unidos, ¿no? Cada pastor y cada iglesia, bueno, en México, en todas partes, en Venezuela también ya me imagino, la parte en Argentina o lo que son las pequeñas iglesias con causas económicas, con causas de lucro. O sea, a la hora de la hora se vuelve esto o sea, yo sí le veo el símil y la metáfora muy clara, porque ha sido una discusión que, por ejemplo, en tantos siglos son discusiones acaloradas y de homicidios y de situaciones pues trágicas que si nos ponemos a ver la historia, y entonces pues claro que ahora lo que ahora vivimos respecto al coaching pues es cosa menor, es cosa menor, sí. Es cosa menor, pero no le quita lo importante, ¿verdad? Importante, Sí. exactamente. O sea, no es cosa menor en el sentido de que es una propuesta científica en orden, pues, a depurar un servicio al hombre que es realmente puro, transparente y busca fundamentar desde la esencia de las cosas de una forma conforme a la razón, conforme a la razón.
decía Aristóteles, ¿cuál es la realidad? Es la adequatio intellectus ad rem. Adequatio intellectus ad rem. Es la adecuada em, adecuación de las cosas con la realidad. Y entonces aquí, ¿cuál es la realidad? La realidad de las cosas, pues es que puede demostrarse de una manera contundente que el coaching tiene un fundamento que va en orden, pues, a darle un verdadero servicio al hombre y no a confundirlo o no darle, mm, eh, digamos, no darle el bocado en la boca o atole con el dedo, sino, digamos, está dando verdaderamente un servicio que lo edifica, que lo engrandece, etcétera. Ese es mi. Gracias. Perfecto. Claro, está bueno esto que dices, Pepe, porque tiene, creo que varias aristas desde donde se puede intervenir, opinar o que nos puede servir. Me encanta esto que dices de Aristóteles de adecuarse a la realidad. Yo voy a tomar eso desde el punto de vista de la objetividad, ¿verdad? Y que tiene directa relación con lo que decía Guillermo en cuanto a los principios humanos y a la no directividad como un proceso o un método de ayuda basado en un continente muy sólido, ¿verdad? Basado en una ciencia social, no en una ciencia natural, porque mucha gente confunde las ciencias, ciencia natural, necesitamos el método científico, pero en las ciencias sociales, pues necesitamos otro tipo de aproximación para estudiar el comportamiento humano que es pues que es muy complejo estudiar a un humano en un laboratorio, porque el laboratorio pues es la cotidianidad, ¿verdad? O sea, ese es el experimento real. Entonces, sí, yo creo que podríamos sintetizar a que la verdad, y pongo entre comillas porque no sé qué tanto ayude para nuestra propuesta argumentativa hablar de verdades absolutas, como si nosotros tuviéramos la verdad absoluta del coaching, no como tal, pero sí hay un manuscrito que demuestra cómo se puede hacer coaching sin ser intrusivo en otras disciplinas. Creo que Manuscrito, esa es dígase la... Biblia, manuscrito, dígase la Biblia, ¿no? Sí, o En sea, la metáfora que yo hice, es pues. que no quiero decir Biblia porque no tenemos nosotros, o sea, es que luego la gente también puede tomarlo como que tenemos Sí, un Mesías y que es. tenemos, y vamos guardando proporciones, yo creo que es lo Colora, más se adecuado. acaloran las discusiones, sí, con esas metáforas que son peligrosas, porque sí, Sabes, Pepe, que puede ser que con el tiempo, a ver, hoy en día podemos entender a un gran científico, a Isaac Newton, ¿verdad? Por ejemplo, y que después de muchos siglos, pues obviamente se le sigue reconociendo como una persona increíblemente adelantada a su época, que hoy en día hemos, gracias a él, avanzado muchísimo en cuestiones físicas, ¿no? De esta disciplina de la física, pero probablemente a Leonardo se le premie muchos años después por lo que contribuyó al coaching. Creo que en ese sentido puede ser, pero de hecho no creo que ni siquiera Leonardo esté buscando eso. Lo que Leonardo en su momento busca es, oigan, esta es mi contribución para que podamos abrir la conversación. Vamos a ver si esto que yo propongo puede funcionarles. Y esa es la idea, ¿verdad? O sea, no tanto como decir yo tengo la verdad, no, yo propongo algo que puede funcionar basándonos en la tradición histórico, evolutiva, espontánea
de una disciplina que venía formándose como solita hasta que Leonardo le dedicó la mitad de su vida a sistematizar, la verdad, y armar un documento que está al servicio para nosotros. Ese es el tema, que podamos decir, a ver, ¿qué dice este libro en comparación a los demás libros que hay de coaching, ¿verdad? O sea, si tú me dices, no, es que hay un libro de Robert Dilts, a ver, tráetelo. Hay un libro de Leonardo Walk, a ver, tráetelo. Hay un libro de, ni siquiera voy a citar a Echeverría porque él no tiene libros de coaching, él tiene libros de ontología del lenguaje, ni siquiera tiene no, ese coaching como autor de algún libro que se llame así, hasta donde yo sé. Ya después sus seguidores ya usaron el término, ¿no? Pero ese es el tema. Y a lo que voy, y no sé si aquí Guillermo y Marilia quieran también apostillar algo que voy a decir o debatirlo, pero creo que justamente cuando le ponemos objetividad al coaching, sirve, ¿no? Hablando en términos bíblicos, como cuando Moisés separa las aguas y dice, a ver, de este lado está lo objetivo y de este lado está lo subjetivo. ¿Qué le corresponde al coach? ¿Qué le corresponde al coachee? ¿No? Eso puede funcionarnos para determinar la diferencia entre lo que se viene diciendo en el mainstream y que está mezclado, ¿verdad? Entre continente y contenido, y que es un relajazo lo que se tiene allá afuera, y como nadie ha denunciado ese desorden, pues entonces todo vale. Eso es lo que yo veo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, Guillermo y Marilia? Sí, total. Y se me quedó eso, lo de ese desorden. Sí, Y totalmente, totalmente el desorden. Y voy a agarrar, Pepe Chu y me dirá, sí, cómo es que en la creación todo era desorden y vino Papá Dios y puso orden. Y es que necesitamos orden. Es imprescindible tener orden en las disciplinas, en la vida, en todo, ¿verdad? Porque si no hay orden, entonces hay desorden. Y es como esa caos. carretera que, caos total, exactamente. Y es como esa carretera. Si no hay orden, entonces se empiezan a mezclar las cosas y se pierde el rumbo, se pierde el camino, se pierde el destino Claro. y ya se dañó, se dañó. Entonces, necesariamente necesitamos orden. Esa sería la palabra clave para Marilia, y que puede ser un indicador de camino, Guillermo. Sí, claro, orden, método. Estructura, Necesitamos ¿no? estructura, necesitamos una manera de abordar. Sí, sí, claro, estructura, método, orden, claro. Creo Ahora, que, sí. no, no, digo también eso es uno de los motivos por los cuales estamos aquí, para reforzar esas ideas y para indagar y profundizar en eso. Bien, entonces, tú mismo, Guillermo, o Marilia, o el mismo Pepe, quien le puso ahí combustible al fuego, ¿a qué nos referimos con orden, estructura, sistema? Y que la gente que no ha leído la teoría general y que todavía cree que el logotipo de la institución o la asociación que lo certifica es suficiente como para que salga y haga coaching. O sea, ¿qué aporta la teoría general en cuanto a orden? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, creo que aporta principios, aporta axiomas, aporta Vamos por ahí. Principios en cuanto a qué, Guillermo, cuéntanos. principios fundamentales de nuestra humanidad, digamos, ¿no? Principios Vamos, ok, no exacto. sustanciales al ser humano, ¿no? ¿Mm? Principios Y como la responsabilidad, la ahí libertad, está, la ahí está el acción. libro. Exactamente. eh, Responsabilidad, libertad, ¿qué otro? no, dije acción, pero está en otra categoría, la acción Sí, Eh, claro, que tiene que ver con la sí, responsabilidad, ¿no? Ajá.
Exactamente. Libertad, avance. Exacto, exacto. Bueno, una serie de valores que forman parte de nuestra humanidad, digamos, ¿no? Exacto, y que entonces cuando nosotros entendemos que para que un sistema se pueda replicar a nivel universal, ¿verdad? Debe de tener coherencia entre sus fundamentos, su función y su finalidad. Tenemos que abocarnos o enfocarnos en esos, entre otras cosas, en esos principios, ¿verdad? O sea, si es un sistema que está queriendo trabajar con seres humanos, habríamos de preguntarnos qué tienen en común o qué identifica al ser humano, cuáles son los principios rectores desde donde esta disciplina va a poder ayudarle a un ser humano a algo en particular, ¿cierto? Así Entonces, es. por ahí va, si yo entiendo que el ser humano es responsable, entonces yo voy a abordarlo como tal, ¿cierto? O sea, si yo quiero moverme de un punto A a un punto B de una manera más confortable, más eficiente, y tengo por un lado una cubeta y por otro lado una patineta, pues voy a subirme a las dos y voy a probar y voy a decir, ah, mira, la patineta como tiene ruedas va a ser más eficiente en su teleología o su finalidad, la razón por la cual existe, para que cumpla ese propósito y me lleve. Entonces, si yo estoy hablando con un ser humano que su propósito es mejorar, ser más feliz, más pleno, más completo en cuanto a sus niveles de satisfacción. Y dentro de esos principios naturales está la responsabilidad. Entonces, no es algo que yo le tenga que dar, es algo que tiene que él utilizar para conseguir sus fines, ¿no? O sea, él es la patineta que desde esa esencia va a llevarse a él mismo hacia otro punto. Bueno, no sé si el ejemplo ayudó, pero estos principios universales se tienen que considerar para entender una parte de lo que, para lo que sirve el coaching. ¿Tú qué dices, Marilia? ¿Cómo complementas esto? Fíjate, ahorita de pronto se me ocurre que la audiencia se puede estar preguntando lo Sí, siguiente. Si tú, Jaime, coach, no le vas a dar, no le vas a decir en una sesión a un cliente o un coachee, entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? claro. Totalmente. Y nos podemos ir junto con esto que dices, Marilia, a la noción tan difícil de comprender que es la no directividad, ¿cierto? Porque la no directividad, hasta donde yo veo que los que hacen coaching basados en el mainstream dicen, con que no le digas qué hacer, eres no directivo. Pero le puedes sugerir que busque un terapeuta, orientarle con algún tipo de metáfora, prestarle una técnica o herramienta, pero eso sigue siendo no directivo. No, no, no. Sugerir, orientar, aclarar con distinciones y darle herramientas, obviamente eso es directividad, ¿verdad? Entonces, quizás por ahí va, ¿no, Marile? Yo quise irme nomás un paso atrás y decir, ¿y cómo entonces voy yo a convencer a mi probable usuario de que le conviene trabajar conmigo si no voy a participar con ningún tipo de conocimiento nuevo o ajeno a él? ¿Verdad? Eh, esa puede ser la pregunta. Y si esa fuera la pregunta de alguien que está en la audiencia, ¿qué le contestarías tú, Mari? Yo le contestaría que el propósito del coaching
No es que yo te diga lo que tú vas a hacer. El propósito del coaching no es que utilicemos una herramienta que no vaya de la mano con la verdadera esencia del coaching. Que el propósito del coaching no es hasta, es que esto es tan delgaditico, tan fino, que yo hago una pregunta, por ejemplo, pero con lo que yo tengo aquí, una pregunta orientada según el propósito que yo tengo hacia el cliente en lugar de hacerle una pregunta donde el cliente está parado, donde el cliente está observando. Sí me explico con lo que, sí me explico un poco con lo que A digo ver, respecto a la ahí vas, pregunta. ahí vas. Cuéntanos más. A ver, otra vez. Bien, muy bien. Hay preguntas que las hace el coach orientada a un propósito del mismo coach. El coach dice en su mente, cuando va a formular una pregunta, dice, este tipo está viendo para allá, yo voy a hacer que mire para acá. Y una vez que él hace esa conjetura en su mente, elabora la pregunta y cambia a la persona a donde ese cliente, ese coachí, ese individuo, donde él estaba mirando, donde él estaba poniendo su atención o su reflexión. Entonces lo saca de donde está. Entonces, por eso digo que eso allí es muy fino, es muy fino. Y digo que el propósito del coaching no es ese. El propósito del coaching es que tu persona, individuo, cliente, coachí, comiences a ejercitar, a poner en práctica los principios rectores, lo que dice Guillermo, y que comiences a tener ideas originales, tuyas, singulares, propias, lo que nosotros llamamos engendrar, innovación. Eso es el propósito del coaching. Correcto. Y creo que te metiste al tema no dirigir a partir de una de las competencias, que es las preguntas, ¿verdad? Que en el mainstream se le da muchísima importancia a las preguntas y hay tipos de preguntas, propósito de las preguntas, esquema de preguntas, jerarquía de preguntas, colores de preguntas, ¿no? Tamaño de preguntas, hay como una gran variedad de estas mismas y para la teoría general no es tan relevante. ¿Por qué no es tan relevante una pregunta? Porque es más importante el comportamiento desde donde primero se tiene que poner atención, no solo escuchar, sino poner atención para entonces luego hacer preguntas, pero estas preguntas tienen que estar condicionadas por la categoría en donde nuestro cliente está poniendo su foco de conciencia, ¿verdad? Y eso no te lo explican en ninguna escuela. En las escuelas te dicen, si lo que quieres es provocar una reflexión profunda, dale una pregunta poderosa, pero te dicen, pero tienes que estar muy atento que sea la pregunta adecuada, en el momento adecuado, en el tono adecuado, de la forma adecuada. Ok, perfecto, pero ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Bueno, la experiencia te lo va a dar. ¿Cómo la experiencia? O sea, tú vas entonces a equivocarte 600 veces con 600 clientes hasta que un día por tu cuenta digas, probablemente debería de respetar su foco de atención. Creo que no es la manera más eficiente de cumplir con el propósito del coaching, ¿no? No sé si hay algo, Marilia, que ahora que me escuchas quieras agregar por si de repente yo entendí a medias o lo suficientemente bien lo que nos quisiste plantear. Sí, exactamente, entendiste muy bien, Javi. ¿Iba por ahí? Ok, iba por ahí, perfecto. Sí, sí, iba por ahí. Sí, y se Déjame, puede hablar déjame mucho más. ¿Qué agregar, dices, Guillermo? Sí. ¿no? Que quisiera agregar esa línea fina que plantea Marilia, que justamente es un punto ciego
que nos diferencia del mainstream, porque la formación, digamos, tú estás formado, como decíamos, para darle como un marco a esto. O sea, el coach se forma en una escuela donde se supone que tienes que hacer eso. O sea, el propósito, como decía Marilia, es hacer preguntas poderosas. Eso es pararse en una forma de mirar, ¿no? Mi Sí. propósito es hacer preguntas poderosas. Pero resulta que eso, como decía Jaime, o sea, si es un propósito, más bien enfoquémonos en el propósito del coachee, que es el que viene a pedirnos ayuda, ¿no? Y entonces ahí creo que hay una diferencia también fundamental en tomar las bases de una escucha distinta, ¿no? Que no tiene que ver con el propósito del coach, tiene que ver con el propósito del coachee. Y ahí hay una diferencia fundamental. Ay, qué bien que lo mencionas, porque sí puede haber propósito para ambos o solamente hay propósito para el coachee, Guillermo. Y yo empezaría por enfocar en el propósito del coaching, aunque el propósito del coaching está basado en principios. Pero yo no tengo que estar preocupado por el propósito del coaching. El coaching ya tiene su propio propósito y no necesito intrometerme en su accionar o en su forma de ver o de deducir cosas, ¿no? Creo que desde la teoría lo que hacemos es, de alguna manera, hacer desde el continente poder propiciar esa propia reflexión y no Eso. conducir al coachee a un propósito o a cambiarlo o a proponerle un propósito diferente. Creo Claro. que no va por ahí. En todo No, Y caso, fíjate va, que, sí, a ver, sí. sí, fíjate que hablando del orden, cuando comenzábamos la transmisión, sí, hablando del empezamos. orden, el coaching como disciplina tiene un propósito. El coaching cuando llega a una sesión tiene un propósito. Y el coach también tiene un propósito. Ahora, el propósito del coach es mantenerse en los principios rectores, en la metodología y en las competencias. El propósito del coaching es provocar la innovación en el coaching y, bueno, el propósito del cliente es eso. Bueno, él llega con su propósito, su objetivo, su meta, lo que él desea lograr. Yo creo que ahí queda como que bien claro, bien definido y es bueno, de una ayuda descomunal para la eficiencia y para el desempeño del coach. Y por supuesto ayudar de una manera muy bonita al cliente. ¿No? ¿Algo que agregar, Guillermo o Pepe, antes de que sea mi No, turno? Sí, no. quizás, Bueno, quizás la pregunta aquí podría ser cómo podemos ayudar más a la persona. O sea, es un principio, un objetivo el del coaching, digamos, demasiado noble porque es inmensamente respetuoso de la dignidad humana. Sí, Entonces, por eso estoy aquí, que se trata de un servicio eminentemente, digo, espiritual, es decir, va al orden, va a la transformación real de la persona. Y en ese sentido, digamos, todas estas discusiones y búsquedas de buscar cuál es la ortodoxia de la, de la propuesta y llegar a demostrarla de una manera convincente, argumentativa, pues vale la pena, porque son, digamos, es un servicio, como les digo y les repito, como muy eminentemente trascendente, en el sentido que una persona cuando encuentra esto, encuentra como un tesoro, puede, digamos, pero lo tenemos que valorar, digamos, porque yo mismo que aún así lo conozco, no lo estoy aprovechando. O sea, aquí puede haber mucha incongruencia cuando uno habla
sirve, ayuda, pero bueno, tú en cuando estás buscando este servicio para ver realmente hablar desde tu experiencia, que realmente te está ayudando y te estás transformando. Entonces, y en ese sentido, pues, se requiere mucha congruencia, pues, también en este tipo de servicios. Entonces, pues, sí, eso es lo que quería decir. Está buenísimo, Pepe, lo que dices en cuanto a la congruencia, ¿verdad? Y les cuento, la semana pasada tuve una conversación con una persona que tiene, él me dijo, 20 años en este tema del coaching y es un MCC por la ICF. O sea, es un Master Coach muy reconocido de Ciudad de México. Tiene una escuela que no sé si van veintitantas generaciones de, de gente que han salido graduados de ahí. Y a ver, fíjense qué interesante. Él me compartía que su preocupación es que si se inscriben, no sé, 15 alumnos a su formación, 4 o 5, ¿ok? O sea, un 30% pasaban los exámenes teóricos y prácticos demostrando que tenían las destrezas y las competencias suficientes para hacer coaching pues profesionalmente. Ojo, esto basado en las 8 competencias propuestas por la ICF. ¿Ok? Entonces, imaginen ustedes, o sea, pudiendo, o sea, si ICF es ambiguo, es laxo, o sea, no hay un método como tal, es como tú ama a la otra persona y haz lo mejor que puedas. Y el número es muy bajo, haciendo este coaching, el número es muy bajo de gente que está dispuesta a hacer bajo ese esquema un acompañamiento. Ahora, dentro de lo que estábamos hablando y por qué hablo de la congruencia, es que él decía que lo que más le interesa tanto a su escuela como a la ICF es el código ético. ¿Ok? Creo que a todos nos interesa el código ético, pero el tema es, yo le preguntaba, ok, ¿qué pasa y por qué un coach se cree con la autoridad o se le da la autoridad para derivar a una persona hacia otro tipo de ayuda profesional, mental, o de intangibles, pues, ¿no? Que es psicológica? Y él decía, depende mucho del criterio del coach para derivar o enviar o emitir un tipo de diagnóstico para decirle a alguien que no es coaching lo que necesita. Entonces yo le decía, ok, ¿de qué manera ICF tiene un esquema objetivo para no dejarlo al criterio subjetivo de los coaches? O sea, ¿de qué manera el código ético propuesto por la ICF dice, estos son los lineamientos, el ABC, por los cuales tú no te vas a basar en tus códigos morales? No, hay estos códigos desde donde si tú te basas en ellos, estás siendo totalmente imparcial, no directivo y estás derivando a otra persona. Y me dice él, no, es que es totalmente subjetivo. O sea, depende totalmente de que el coach analice, interprete, diagnostique, suponga que el tema, el asunto, el problema, el objetivo, la circunstancia que trae a esa persona a la sesión merezca ser tratado por otro profesional.
Entonces, ¿cómo puede haber congruencia si en la esencia de los principios éticos de una de las instituciones con más prestigio a nivel internacional no se tiene claro la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo? No podemos estar haciendo este tipo de intervenciones basándonos en la experiencia del coach, porque imagínense ustedes que yo le doy a cualquier muchacho o muchacha de 21, 23 años que tiene poco recorrido en la vida y que ya tiene su credencial como coach y que empieza a hacer su trabajo, y entonces, como me pasó a mí, cada vez que yo tenía un cliente para poder ayudarlo con coaching, me decían mis maestros, no, él era para terapia cognitivo-conductual, no, él era para terapia sistémica, no, él era para terapia Gestalt, no, él era para psiquiatra, no, él era para, o sea, ningún cliente que yo había agarrado para mis exámenes de supervisión era digno para tomar coaching. Todas las veces que yo tenía mis demostraciones en vivo, grabadas pues, a mí mis maestros me decían, es que no estás eligiendo clientes para coaching. Entonces, hoy en día, 20 años después, bueno, 15 años después, sigue pasando lo mismo. Depende del criterio, la experiencia, las nociones, la moral de las personas que hacen coaching para decir quién hace y quién no hace coaching. ¿Cómo se resuelve? ¿Sí me siguen, Marilia, Guillermo, Pepe? ¿Les parece? Ya les había contado, ¿no? Es un poco, es alarmante que esto, o sea, cuando yo le dije a esta persona MSC, les voy a decir por qué me cae bien esta persona, por qué lo admiro y le aplaudo. Porque me dijo, tienes toda la razón, no lo había visto así, nadie me lo había explicado y es verdad. No hay objetividad en ese tipo de intervención que nos corresponde a nosotros, y es una responsabilidad enorme que la ICF está delegando, así como ustedes decidan. Pero qué horror, porque si una institución que tiene un cierto prestigio ni siquiera te está diciendo a qué se refiere con código ético, quiere decir que la crisis es muy, 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 muy profunda. O sea, la grieta va hasta el fondo del alma de la profesión. Por eso hay tanto caos. Y hablando de congruencia, que decía Pepe, es que, y lo voy a juntar con lo que decía tanto Marilia como Guillermo, en el tema de la diferencia entre directividad y no directividad y los propósitos. Cuando nosotros como coaches entendemos que nuestro propósito es ser coherentes con la finalidad que se busca con el coaching, o sea, con el continente, nosotros tenemos que hacer todo lo que dice el marco teórico, ¿verdad? O sea, el marco de la estructura, para cumplir con el propósito de ¿qué? De que se pueda gestar nuevo conocimiento de nuestro cliente. ¿Cómo se logra eso? Siendo lo más no directivo posible. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con las garantías, destrezas, competencias y todo el background que nos dice la teoría general. O sea, ese es el propósito, es hacer que la persona que venga conmigo salga con ideas nuevas suyas sin que yo me meta, ¿verdad? Proponiéndole algo para que esas ideas, o sea, para no inhibir sus ideas, sino para acelerar la producción de ideas. Ese es el propósito del coach como tal. Y el propósito del cliente es, claro, aprender por él mismo. O, como decía Marilia, engendrar nuevas ideas o catalizar el conocimiento tácito. O, como decía Pepe Chuy, generarse una transformación personal. Está bien. Y el propósito, como decía Guillermo, pues va a depender de lo que él declare, de lo que él clarifique, de lo que él vaya descubriendo. Y ahí quizás está muy lindo que yo entendiendo cuál es el propósito de mi cliente expresado, yo le puedo decir, mi propósito tiene que juntarse con tu propósito, ¿verdad? Para que haya congruencia, entendiendo a qué vienes conmigo, a qué vienes aquí.
Entonces, si la persona dice, yo quiero, que es el lado izquierdo, mi propósito es generar ideas propias para lograr algo que nunca he logrado, bueno, mi propósito es cumplir con los estándares de la no directividad para alinearme con tu humanidad y que tú puedas acelerar tu propósito o tu finalidad de alcanzar eso que quieres. Si yo no tengo claro mi propósito como coach, voy a estar entorpeciendo esa generación de ideas que se dan tanto dentro de la sesión como fuera de la sesión como parte del proceso. Por eso creo que es bien importante identificar lo objetivo que tiene que ver con la estructura, el orden, el método, ¿verdad? Parte del continente y la cantidad de ideas y sentimientos y creencias y brotes creativos que van a surgir del contenido, pero que yo voy a ir acompañándole basándome en el orden que yo le propongo, ¿verdad? En una sesión de menos, ¿no? Y es ahí donde creo que hay mucho que hacer, porque si las instituciones no tienen interés en indagar acerca de estas cuestiones que son, pues obviamente de raíz tan fundamentales, el riesgo es muy alto a que al coaching no se le siga entendiendo, ¿no? Y estamos ahí dando tumbos, ¿cierto? Sí. Sabes que se me cruzó una pregunta, pero no quiero romper esta conclusión, así que la voy a dejar para el final, me parece. Porque con lo que Hazla, dijo Pepe. hazla y haz el quiebre, genera el quiebre, Guillermo. Ah, bueno. No, porque escuché decirle a Pepe esto de la espiritualidad. La palabra espiritualidad Sí, es una palabra tan insustancial y también un poco vapuleada por malas interpretaciones. Cualquier cosa es espiritual, ¿no? Entonces me preguntaba si el engendramiento, la gran pregunta, el engendramiento de alguna manera no es conectar con lo espiritual del ser humano, no sé. Se me ocurre la pregunta por lo que planteaba Pepe, ¿no? De esto del que metió la palabra, ¿no? Metió la palabra sí, espiritualidad, no está en la teoría general. Yo creo que Leonardo no habla de espíritu, no sé, creo que no, no, por lo menos no vi la palabra, ¿no? no. No habla de espiritualidad. Pero también corremos el riesgo de estar como contaminando del mainstream, A ver, ¿no? creo, otro quiebre, creo que Leonardo en algún momento, a ver, ayúdame Marilia, en la tesis, habla del alma. Ah, Em, bueno, creo que más bien era Aristóteles, perdón, Sócrates, ¿verdad? Pero él lo toma como ese componente del humano que es vulnerable y capaz de ser modificado desde sí mismo, es decir, desde un insight, es decir, de esa fuerza que tienes tú mismo y que actúa en ti mismo. Y a eso yo le llamo espíritu, ¿verdad? Al espíritu, porque es una fuerza, digamos, yo desde la fe yo le llamo Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, y que es aquel que actúa cuando nosotros escuchamos una pregunta, cuando somos influenciados con preguntas poderosas y somos eh, guetizados, puestos frente a una pared y no tenemos otra alternativa más que responder ante la vida y enfrentar a ti mismo con lo que tienes y con lo que eres. Y entonces estás ante las preguntas te cierran, sobre todo las que son, creo, eh, de parte del continente, digamos, son poderosas porque mm, te encuadran, o sea, no te permiten, creo, como irte mucho a estar así elucubrando y entonces te confrontan contigo mismo y en ese sentido te confrontan tu interioridad, tu interioridad. Hablo de espiritualidad en el sentido más ortodoxo de la palabra, como lo entiende, digamos, la Iglesia Católica, porque sí, es verdad que la espiritualidad hoy justamente
padece lo mismo que el coaching, que es justamente, de hecho ahorita estoy yo leyendo al cardenal Ratzinger, que es el que llegó a ser Papa Benedicto XVI, y que él fue el que dirigió el Santo Oficio, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que fue el que condenó a Galileo Galilei en el 1633 por aquella teoría de que él decía que sí, en verdad giraba el sol, la Tierra giraba alrededor del sol. Y entonces, pues es eso. Creo que lo que dices, Guillermo, para mí yo en un diálogo incluso con el mismo Leonardo, que nos facilitó Jaime, él incluso yo percibí, no sé si Mariela lo percibió como una especie de una inquietud que le quedó a él, incluso que le estaba estudiando y que estaba elaborando algo así parecido como sobre esto, un poco, eh, no sé, esa es mi impresión. Ay, Sí, yo recuerdo mucho eh, en esa reunión, voy a decir otra cosa primero. Sí. En orden de lo que dice Guillermo del espíritu, ¿verdad? Me voy a ir no le tengan miedo a esta palabra, por favor, los que nos están escuchando, no le tengan miedo a esta palabra. Yo me voy a ir a los axiomas, ¿verdad? Sí. El ser humano es consciente, el ser humano existe, el axioma es lo que están en la teoría, ¿no? Porque hay más, pero me voy a ir a los tres principales que nosotros usamos. Sí. El ser humano tiene conciencia, el ser humano existe y el ser humano actúa. Me voy a basar ahí. Y el ser humano tiene a ver, Pepe Chu, el neuma. El ser humano tiene espíritu. El ser humano tiene espíritu, ¿verdad? Y ahora sí me voy a lo que nos comentaba Leonardo en esa reunión. Leo decía que la conciencia del ser humano todavía es un misterio. La conciencia todavía es un misterio y todo ese aspecto es un misterio. Pero bueno, eh, en definitiva, somos seres que tenemos nuestra conciencia, tenemos un halo de vida, por algo nos movemos, respiramos, y bueno, eso está allí. Y bueno, para mí, esa es la parte espiritual de nosotros, pues, cómo reflexionamos, cómo razonamos, lo que comenzamos a pensar, a creer, y de manera natural, innata, están esos valores del ser humano, que termina siendo un ser que tiene espíritu. Bueno, esto, Guillermo, ¿te sirve lo que comentó Pepe, Marilia? Claro, sí, sí, lo que pasa que es para profundizar, ¿no? Porque Ya. si yo uno el engendramiento, que es un acto reflexivo y casi desde un vacío que uno no, hasta ni siquiera uno pudiera medir, ¿por qué me doy cuenta de ciertas cosas cuando estoy frente a un coach? No, bueno, a un coach de la teoría, no el coach maker. ¿Cómo es que yo engendro eso? De alguna manera es como decir, bueno, ¿no? ¿Qué capacidad de dónde viene esa capacidad de engendrar? Sería, ¿no? Por ahí. No sé Ah, si es muy filosófico, ¿no? No es muy filosófico ya. bueno, es que justamente esta pregunta que tú haces, creo que me atrevería a decir que es el espíritu de la teoría general del coaching. O sea, es el alma o es como el eslabón perdido que Leonardo, si no tenía esa información, no podía darle un sentido a esta disciplina como una con identidad propia. Eso es lo más interesante. Creo que diste en el clavo porque eh, cuando Leonardo le dedica su tesis explícitamente, tanto a Rogers como a Polanyi, es porque uno le dice cómo y el otro le dice para qué, ¿sabes? Entonces, Ah, claro. el cómo es sin opinar y el para qué es para engendrar, ¿verdad? O sea, ese es como parte de lo que yo creo que es por eso la dedicatoria a estos dos personajes.
Y la dedicatoria que no le hace explícita, pero que es a las personas a quienes más le agradece, es a Huerta de Soto, uno de sus maestros, que le enseña lo que es la praxeología o la sinergasia o todo este modelo axiomático lógico deductivo con categorías y todo esto. Y creo que todo eso le ayudó al mismo Leonardo a consecuentemente plantear con esa maestría, ¿no? Justo esta explicación tan compleja, pero a la vez tan metódica de cómo se da justo esta posibilidad de yo aprender por mí mismo, que sería como en los términos coloquiales del engendramiento operativo. Y de hecho, siempre que nos reunimos, tengo aquí a la mano o abro la tesis justamente para revisar si hay alguna duda relacionada a lo que veamos. Y ahorita mismo me puse a buscar palabras clave, espíritu, espiritual y alma, ¿ok? En donde me encontré con un pedacito, justamente en un capítulo de Michael Polanyi, en la página 225, y que les voy a compartir para que veamos. Digo, es un extracto, ¿verdad? De lo que Polanyi nos trataba de explicar, o Leonardo cómo interpretó a Polanyi. Y entonces fíjense cómo... Jaime, te interrumpo un poquito, te interrumpo, voy a Sí, tener que irme porque esperan unas personas, entonces yo sí, después lo veo esto en YouTube. Muchísimas gracias a sale. todos, un abrazo. Adiós, hasta luego. Tengo, Mario, Muy bien, gracias, Pepe. felicidades, muy interesante. Sí, lo Igual, vuelvo a gracias por revisar porque venir. justamente es lo que me interesa a mí muchísimo, muchísimo, porque Ok. no sé si sepa Guillermo, yo soy sacerdote católico, no sé si sepa Guillermo, no lo Sí, sabes, sí, sí, ¿verdad? sí. Ah, No, ok, sí, sí. entonces por eso esto, híjole, es interesantísimo, pero sigue igual, ¿eh? Porque mira, ahí está justamente, wow, interesantísimo. Adelante, adelante, gusto saludarlos, Súper. gracias, Gracias. María. Bye, Gracias. Pepe. Hasta Gracias. Sí, luego. justamente tengo misa, entonces ya, hasta Ah, luego, bye. bueno, que todo salga bien. Entonces dice, fíjense cómo en este extracto, que obviamente requiere un poco más de contexto, es apenas una página o un cachito, pero aquí, ¿no? Dice, dentro de este orden creativo de la comunidad científica, dice Polanyi, el científico debe guiarse por el ideal científico que sirve, además de autoimposición o autosometimiento que preserva dicho orden en la propia ciencia. Por tanto, dicha tradición, fundadas en las premisas de la ciencia, se transforma en guía, incluso normativas, para la intuición y la conciencia individual del científico. Se transforma así en una realidad espiritual que está sobre ellos y los obliga a su lealtad. Y luego aquí abajo dice, la conciencia de cada científico depende así de las consideraciones de muchos otros. Y bueno, creo que Polanyi abordó eh, este asunto no tangible, pero de generación de algo más allá de lo que se puede describir, que es el conocimiento tácito, de tal suerte que abordaba el asunto espiritual o de la fe justamente a partir de su enfoque científico, justamente basado en su noción de que iba más allá de una comprensión total y absoluta racional. Entonces, el tema de la gestación, del engendramiento, de lo que se supone que nosotros estamos estudiando o trabajamos para ello, tiene, creo que muchísimas implicaciones del orden
metafísico de ambas partes, ¿no? Metafísico desde lo que se propuso por Aristóteles y metafísico desde la acepción que va más allá de lo que podemos dar a conocer con palabras, ¿no? Que es más un ámbito del reino de, ¿cómo le podemos llamar? De lo inmaterial, pero que eventualmente es parte de lo que nos hace humanos, que es justamente esta gestación creativa, ¿no? O de ideas. Estoy como tratando de darle las palabras más adecuadas que mi vocabulario me permite Eh, para tratar de meterme en este tema que sobre todo para los usuarios les pueda causar tanto claridad como curiosidad a saber un poco más, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, por eso la misma complejidad o hay tanto tabú alrededor quizás de que al coaching se le ponga un fundamento científico, porque creo que muchas personas consideran que la ciencia está de alguna manera peleada con las cuestiones, voy a poner la palabra místicas, ¿no? Y místicas hablando de cómo nosotros podemos generar como milagros propios, ¿cierto? Eh, entonces, como que es de hecho, Leonardo, en la propuesta de su tesis, basándose en sus 3 referencias científicas, trata de explicar que la primera referencia científica tiene que ver con la razón, ¿verdad? Pero la segunda referencia científica ya no puede entrar en el dominio de la razón, ya es más una cuestión que se trata de explicar eh, bajo ciertos lineamientos lo más científicos posible, pero ya viene el tema de la experiencia, ya viene el tema de lo empírico, ¿verdad? Y bueno, ya la tercera referencia científica habla de justamente cómo al ejecutar eso dentro de las sesiones se dan tanto la primera como la segunda referencia, siendo coherentes entre ellas 3, ¿no? Entre la base, la función y la finalidad, que es lo que se trata de explicar en este gran documento. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, chicos, les comparto que a Polanyi le llamaba mucho la atención cómo en aquel año 1500 y tanto, Copérnico pudo llegar a esa deducción de que la Tierra era de que la Tierra a ver, ¿qué fue lo que dijo Copérnico? Bueno, no me acuerdo, pero él eh, le llamaba la atención y decía, "Bueno, pero ¿cómo Copérnico puede decir esto? De que, a ver si me ayudan chicos, que la Tierra es redonda. Ah, ¿Sí? ¿Estoy en sí, lo sí, correcto? de hecho el universo Ujú. era esférico, según él. Ah, ok. Entonces Polanyi decía, pero ¿y cómo este señor tuvo este olfato de eso? Entonces eso comienza como que comenzaba con ese olfato de Copérnico y luego Copérnico hacía las observaciones nocturnas de cómo estaban ubicadas ciertos astros y estrellas en el firmamento, ¿no? Pero entonces comienza de esa manera, como con un impulso espiritual y luego con la observación va atando cabos y va llegando a la conclusión final de lo que ya él estaba percibiendo. Claro, es que eso está muy lindo que lo traiga muy bonito, Marilia, porque justamente a ver, el ser humano, por su curiosidad innata, está en la búsqueda constante de descubrimiento, y en ese descubrimiento y en ese prueba-error
va generándose nuevas formas de interactuar con la realidad, ¿no? Y poder modificarla para su beneficio y su conveniencia. O sea, ese componente tácito del conocimiento siempre ha estado ahí. Y así como Copérnico, los grandes innovadores y descubridores, lo hemos tenido porque todos lo tenemos. Sócrates fue el primero que dijo, yo tengo que respetar eso, que no sé qué es, vamos a ponerle nombre alma preñada, ¿verdad? Pero que tiene que emerger de esa espontaneidad, de esa curiosidad, de esa introspección. O sea, entonces ya justamente eso es lo que venía ocurriendo. ¿Qué es lo que propone el coaching o la teoría general? A ver, si eso está ahí, ¿cómo podemos acelerarlo? ¿Cómo podemos catalizarlo? ¿Cómo podemos hacer que eso se habilite, pero respetando a la persona, no imponiéndole, no dándole, no transfiriendo la información? Pues justamente Spolangi se metió desde un punto de vista más epistemológico, más científico, y entonces justamente fue Leo el que armó las piezas del rompecabezas y dijo, mira, esto y esto y esto y esto y esto tienen el mismo matiz, vamos a acomodarlo de esta manera y ver qué pasa. Y entonces, por eso, aunque a muchos no les guste que lo digamos así, el coaching como tal, como disciplina como tal, nació en el 2021. O sea, apenas nació en el 2021. Tiene 3 añitos que se gestó y que tenemos un método en ese libro. Por más de que muchos que nos estén viendo digan, no, pero yo tengo 20 años haciendo coaching. No, estabas también siendo parte del experimento donde hemos venido cometiendo errores para llegar a algo que por fin hoy tenemos que celebrar entre todos y no amargarnos la vida porque a alguien se le ocurrió algo fabuloso. Tenemos al revés que aplaudirle y decirle gracias, vamos a ponerlo en la práctica y honrar una disciplina que tiene un propósito especial, ¿no? Sí, gracias, Marilia. ¿Qué dices, Guillermo? Sí, claro. Sí, sí, fascinante esto porque va abriendo un mundo y va conectando la ciencia con otra cosa, ¿no? Digamos, todo el axioma y toda la finalidad, la metodología, todo eso está como tiene como ese perfume a eso insustancial, ¿no? Que no termina de ser tan científico ni tan racional, sino que tiene ese halo de misterio, ¿no? Que podríamos llamarle espíritu o alma, o O qué conciencia, interesante. o universo, o lo que sea. Conciencia, claro, la conciencia de eso también. Como no tiene límites, la conciencia ya puede estar incluido el espíritu ahí, ¿no? Claro, interesante, sí. Sí, bueno, no sé si cumplimos la misión de este en vivo. La idea era hablar un poquito del tema ciencia, hablar un poquito de no directividad, hablar un poquito de estos temas que le dan esta diferenciación al coaching de la teoría general versus el mainstream. No sé si hay algo que desde su perspectiva de cada uno de ustedes sientan que faltó abordar. Es buen momento y si no se aborda, déjalo aquí quien esté viendo esta grabación, aquí en comentarios y haznos las preguntas que te surjan para abordarlo la próxima vez. ¿Hay algo, Marilia, Guillermo, que ustedes crean que faltó eh, profundizar? De mi No, parte, yo creo que no. ¿No? quizá, como dice Marilia, en el orden, ponerlo, digamos, darle un marco a a esto que estuvimos viendo hoy, el engendramiento, dónde lo ubicamos, a los axiomas, dónde lo ubicamos, Oh, a dónde ubicamos cada cosa, quizá, pero digo, están ubicadas de todas maneras. Sí, que eso también nos llevaría un buen ratito y quizás Claro, inclusive hasta sería bueno eh, incluir algunas de las gráficas, ¿verdad? claro, De exacto. las Exacto, sí, eso. imágenes.
Eso, claro, que no quede el engendramiento por un lado, los axiomas por otro lado, y la conciencia por otro lado, o sea que todo eso tiene un orden. Son categorías y son axiomas, y bueno, quizá eso. Teoremas y todo eso, ¿no? Exacto. Bien. Pues si ustedes brindan conmigo como sesión exitosa, Y claro, pues un buen cierre. les agradezco haber estado presentes hoy en esta, ahí está la copita de vino, Salud. en esta sesión Claro. 36. Y bueno, vayamos avanzando para darle solidez a este punto. Hay un detalle que antes de que nos vayamos quiero comentar con ustedes y, y es que en una conversación que tuve con una chica que puso su actualización de empleo en LinkedIn, puso que ella estaba haciendo coaching de algo y que yo la felicité y después iniciamos una conversación y lo que yo descubrí es que muchas personas identifican su rol como coaches, ¿ok? Como una manera de abordar como una especie de título que les da oportunidad para ejercer el apellido. No sé si me doy a entender, Claro. como si yo soy, no sé, plomero, Claro, entonces ya hoy en día pongo, soy coach en plomería, claro. ¿verdad? Eso es lo que creo que está ocurriendo. Y cuando les dices, oye, pero cuando hablas de coach, se supone que es no directivo, ¿cómo eso funciona con la plomería, ¿no? Y es ahí donde viene el asunto donde ya no se alcanza a comprender de qué estamos hablando, ¿verdad? En fin, bueno, antes de que nos fuéramos, quería mencionar eso. Y listo, pues quedará grabado. Gracias nuevamente. Y también parece que en LinkedIn tuvimos el éxito, así es que ya Bien. después revisaremos cómo nos fue ahí. Ah, qué bueno, qué chévere. Sí, Sí, Son- sí, si me permiten, chicos, me gustaría cerrar sí, con una invitación para toda nuestra audiencia sí, de, primero, tengan espíritu crítico, chicos, sí. personas, todos, tengan espíritu crítico con lo que estamos haciendo. Tengan espíritu crítico, esa es la primera invitación. Y la segunda es que no le tengan miedo a la palabra ciencia, porque la Sí, ciencia nos acerca a la realidad, a ejercer una práctica limpia, mucho más linda y por supuesto que va a ser más eficiente y más lindo de ayudar a la persona de manera real, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a la palabra ciencia. La ciencia siempre nos va a acercar a lo real. exacto, a la objetividad de las cosas, A ¿no? la objetividad, A lo eso. que funciona, a lo que nos sirve, a lo que... Claro, muy bien, gracias Marilia. Guillermo. Bien, gracias. Sí, no, listo, nada más para agregar, la verdad que ha sido muy nutriciosa la reunión de hoy. Súper, súper. Ojalá y también para quien nos haya escuchado. Bueno, Gracias bueno, nuevamente y tenemos aquí la grabación. Pásenla muy bien.